Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Especialistas venezolanos coinciden en la necesidad de que, especialmente durante las fiestas decembrinas, los venezolanos mantengan las medidas para prevenir contagios de COVID-19, como expone Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Y en la medida de lo posible utilizar los tapabocas de manera adecuada para evitar tener las sillas llenas en este año y el año que viene ver sillas vacías de personas que por nuestros errores y por no entender lo importante de la protección ya no van a estar con nosotros. Uníades Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, subraya que la pandemia sigue creciendo y advierte que el país aún mantiene una baja cobertura vacunal. Apenas hay un 33-34% de la población vacunada, lo que nos hace mucho más susceptibles de sufrir una enfermedad en la característica grave. De acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que el miércoles por la noche anunció que fueron detectados 7 casos de la variante Omicron en el país, más del 80% de la población ya ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El agravamiento de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 con el incremento de la persecución política y la criminalización, sumado al sistemático deterioro económico de los últimos 3 años, son algunos de los factores que han influido a que más de 140,000 nicaragüenses decidieran emigrar en 2021. Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, quien ha estudiado durante décadas el comportamiento e impacto de la migración nicaragüense, detalló a través de sus redes sociales que 2 de cada 100 nicaragüenses salieron del país en el 2021, refiriendo que 83,000 de estos fueron ubicados en la frontera de México y Estados Unidos, mientras que otros 40,000 buscaron refugio en Costa Rica. En tanto, Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que han documentado varios casos de violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense migrante. Quisiera partir manifestando que desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos logrado documentar al menos 500 casos de violaciones a derechos humanos de la población nicaragüense, que en su mayoría se encuentran actualmente como personas desplazadas forzadas, tanto en Costa Rica como en los demás países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de un comunicado, indicó que durante este año recibió información sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene en el país en contra de todas las personas consideradas como opositoras al gobierno de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Diciembre ha sido un mes de reactivación económica para Ecuador, pero la llegada de la variante del COVID Omicron ha empezado a complicar las cosas. Los aforos se redujeron del 70 al 50% en lugares como cines, centros comerciales, restaurantes, entre otros. Diego Vivero, presidente de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, menciona: No sé cómo pretenden que nosotros sostengamos así la reactivación. Las alcaldías han sugerido que se presente el certificado de vacunación para asistir a lugares públicos, mientras el Comité de Emergencias COE emitió resoluciones como la suspensión de conciertos y fiestas populares. Esto provocó la reacción de abogados constitucionalistas que consideran que es una medida inconstitucional, pues vulnera el derecho de libre asociación, seguido por el reclamo del sector de eventos que protesta enérgicamente. Emilio Mejía, productor de esta área, cuestiona: Ellos no pueden limitar el derecho del trabajo, no pueden limitar el derecho de libre movilidad en el país. En Quito existe aglomeraciones en varios sectores y algunas personas ya no quieren usar tapabocas, por lo que la alcaldía decidió declarar la alerta naranja y tomar medidas restrictivas, especialmente en los aforos. Daniela Valareso, secretaria de Seguridad del distrito, puntualiza: Los supermercados al 65%, los bares y las discotecas al 30%. El gobierno ha implementado el proceso de vacunación abierta para la colocación de la tercera dosis y ha mencionado que no habrá confinamientos durante estas fiestas navideñas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden que cancela la asistencia no humanitaria a varios gobiernos por no esforzarse de manera significativa en la lucha contra el flagelo de la trata de personas. Esta medida afecta directamente a naciones como Venezuela, Cuba o Nicaragua y está apoyada en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, que fue firmada hace más de 2 décadas.
Además, el mandatario estadounidense instruyó a los directores ejecutivos de cada banco multilateral en Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional para que no haga préstamos a estos y otros gobiernos, entre los que destacan Afganistán, China, Corea del Norte y Rusia. La Casa Blanca aclara que las sanciones se mantendrán mientras estos países no cumplan con los estándares mínimos que exige la ley o hasta que demuestren avances significativos en esta materia, y especifican que en el caso de Venezuela, Argelia, Malasia y Turkmenistán, las provisiones de todos los programas, proyectos y actividades que se describen en la orden promoverían los propósitos de la ley o los intereses estadounidenses. Esta normativa no afecta a la asistencia humanitaria ni lo relacionado con el comercio o el desarrollo directo para las necesidades humanas básicas, siempre que no sean suministrados por los gobiernos citados. Esta orden abarca todo el año fiscal de 2022 y da surgimiento a las recomendaciones hechas por el Departamento de Estado en julio, cuando afirmó que las administraciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua no ejercían los controles mínimos ni cumplían con los esfuerzos necesarios para prevenir la trata de personas, y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que preparara su personal fronterizo para que hiciera cumplir las leyes fronterizas estipuladas. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó los señalamientos estadounidenses, argumentando que son mentiras fabricadas por el anterior mandatario estadounidense y que la actual administración Biden solo la repetía para mantener la agresión. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Los estadounidenses tendrán a su disposición una nueva herramienta para luchar contra el COVID-19. Se trata de una pastilla desarrollada por Pfizer y que proporcionará un escudo contra los peores síntomas del virus para aquellos que se hayan contagiado. Se espera que esta píldora, bautizada como Paxlovid, suponga una revolución en el tratamiento del COVID-19 y en el manejo de la pandemia, y es que al ser administrada vía oral representa una forma más rápida y económica de gestionar los contagios por COVID-19 en sus etapas iniciales. Hasta ahora, todos los medicamentos aprobados requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Según los datos científicos, su eficacia es elevada y los efectos secundarios son pocos comparados con sus asombrosos beneficios, observándose una disminución de hasta el 90% en el riesgo de hospitalización. De este modo, y ante las grandes ventajas que representa, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó la administración de este fármaco para su uso en adultos y niños mayores de 12 años que hayan dado positivo, presenten los primeros síntomas de la infección y corran un elevado riesgo de ser hospitalizados. El ansiado anuncio llegó mientras los casos, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 continúan aumentando exponencialmente en Estados Unidos, y las autoridades sanitarias advierten de un tsunami de nuevas infecciones protagonizadas por la variante Omicron y a riesgo de saturar la capacidad de los hospitales. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, instó a los ciudadanos, incluso a los completamente vacunados, a actuar con precaución. Sabemos que continuaremos escuchando más sobre personas que se infectan y están vacunadas. Estas personas pueden contraer infecciones leves o asintomáticas y, sin saberlo, pueden transmitir esas infecciones a otras personas nuevamente. Esto significa que es importante para todos, independientemente del estado de vacunación, hacer uso de la mascarilla en entornos públicos cerrados y en comunidades de alta o sustancial transmisión. Más de 30 millones de estadounidenses viajarán en estas señaladas fechas, y las autoridades sanitarias del país esperan que el virus continúe propagándose exponencialmente a riesgo de saturar los hospitales, mientras que algunos de ellos ya empiezan a mostrarse colapsados en una nación donde todavía un elevado porcentaje de la población rechaza recibir el antídoto, pese a que hasta ahora ya han fallecido más de 810.000 personas desde que empezó la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la píldora antiviral contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, convirtiéndola en el primer tratamiento de uso doméstico contra la enfermedad del coronavirus. Así lo anunció la empresa el miércoles. Se espera se convierta en una herramienta importante en la lucha contra la variante Omicron de rápida propagación. Por otra parte, la administración del presidente Joe Biden extendió el miércoles una moratoria de préstamos estudiantiles que ha permitido a decenas de millones de estadounidenses posponer los pagos de sus deudas durante la pandemia.
Los pagos de préstamos federales estudiantiles permanecerán en pausa hasta el 1 de mayo del 2022. Por último, los máximos representantes de Exteriores de Estados Unidos y de la Unión Europea, Anthony Blinken y Joseph Borrell, respectivamente, recalcaron el miércoles sus posturas sobre las consecuencias que tendría un eventual ataque de Rusia a Ucrania. Ambos cancilleres hicieron hincapié en la necesidad de una acción coordinada para apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y reafirmaron que cualquier nueva agresión militar rusa contra Ucrania tendría consecuencias masivas para la Federación Rusa, según declaración del Departamento de Estado. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las distintas rutas migratorias que toman miles de migrantes en su intento por pasar la frontera sur de Estados Unidos, a menudo poniendo sus vidas en peligro. Para conocer más en detalle esta compleja realidad, recuperamos la entrevista que nuestra colega Celia Mendoza hizo a Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En realidad, una precisión. Los lugares de salida de los migrantes son principalmente Chile y Brasil. Son los lugares de origen. Hay una serie de causas estructurales que han provocado que durante este año más de 90.000 personas migrantes hayan decidido emprender su viaje hacia Norteamérica. Estados Unidos principalmente, pero también Canadá y en algunos casos incluso México son sus destinos finales. Es cierto que cuando llegan, después de subir por todo el continente sudamericano, llegan a la frontera norte de Colombia, se encuentran con la selva de Darién, una zona que es tremendamente compleja para poder cruzarla. En ese sentido, las personas se acumulan del otro lado de la frontera y allí UNICEF brinda diferentes servicios y está desarrollando atenciones en especial para la niñez en temas, por ejemplo, relacionados con agua, saneamiento, higiene, entre otros. Y en este otro lado de la frontera, también como UNICEF, brindamos atención en temas de salud, temas de apoyo psicosocial, potabilizamos agua para miles y miles de personas todos los días y apoyamos mucho a las autoridades en todo este tema que hablábamos antes, el tema de la protección en especial contra las diferentes formas de violencia. ¿De dónde vienen estos migrantes? Porque ustedes en el reporte hablan de más de 50 nacionalidades. Así es, las principales nacionalidades que cruzan a través de este peligroso paso son Haití y Cuba, principalmente. Son poblaciones originarias de Haití y de Cuba que en la mayoría de los casos, como usted bien mencionaba, hace años ya que dejaron atrás sus países, que se establecieron temporalmente en otros países donde estuvieron trabajando, como por ejemplo Brasil y Chile principalmente, son esos dos, y que en los últimos tiempos, pues por el impacto del COVID-19, por diferentes reformas en políticas migratorias, de inmigración en algunos de estos países, pues se han visto empujados, digamos, a iniciar este trayecto, esta migración. Pero es muy importante señalar que a través del tapón del Darién ingresa población de más de 50 nacionalidades diferentes. Tenemos población proveniente de Venezuela, sin duda alguna también un porcentaje significativo, y también de otros continentes, del continente africano, población de Ghana, de Guinea, de Camerún, de Nigeria. Son numerosas las nacionalidades y también de países asiáticos como Bangladesh, India, Siria, etcétera. Al final, las rutas migratorias son diversas, ¿no? Y los diferentes caminos para encontrar ese sueño que ellos buscan, pues también están ahí y lamentablemente en muchas ocasiones toman esta ruta que, como les decimos, es una ruta tremendamente peligrosa y las personas que salen de la selva del Darién, nosotros estamos convencidos en afirmar que son supervivientes de un tramo tremendamente peligroso. Algo que mencionaba usted también es el hecho de que los gobiernos deberían crear caminos, o UNICEF está instando a estos gobiernos a que utilicen o busquen formas donde haya una migración que no sea de esta forma en la que hay riesgos y donde las bandas criminales se pueden beneficiar debido a las rutas alternas que se está buscando. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que UNICEF cree que podría hacerse y qué es lo que les piden específicamente a los países? Bueno, principalmente lo que está pidiendo, hay varias recomendaciones. Tal vez la primera sería, bueno,
cualquier proceso migratorio de esta naturaleza es importante trabajar en las causas estructurales que están provocando que este fenómeno se dé con tanta fuerza en un periodo de tiempo tan corto como está ocurriendo en 2021. Entonces, por un lado, abordar esas causas estructurales en los países de origen, digamos. Y en segundo lugar, en una situación como la que se está viviendo en el Darién, donde los riesgos y la violencia es tan fuerte hacia la población migrante, pedimos a los estados que están involucrados, que en este caso de manera directa son por supuesto Colombia y Panamá, pero no son los únicos, porque al final el origen de esta población migrante y el destino es otro, a sentarse, a trabajar y principalmente a seguir doblando los esfuerzos para encontrar esas rutas seguras, que sabemos que no es algo fácil. Era Javier Córdoba, funcionario de UNICEF, reflexionando sobre el complejo entramado de movimientos migratorios en el continente americano y la necesidad de promover rutas seguras para quienes deciden emprender esta difícil travesía. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.